Selección Grandes Crímenes de Carmila Weiler. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde estén escuchando este podcast de Carmila Weiler. Como siempre, muchas gracias por escuchar, leer y disfrutar los casos de Carmila, por escribirnos, por leer los libros, por leer los casos, por comentarlos, por compartirlos. Muchas gracias. Hoy quiero contarles un caso que sucedió hace algunos años. Un caso que fue muy doloroso, que fue muy triste también, porque no tenía razón de ser. Uno de esos casos que suceden en momentos de estupidez, no de ira, que no son motivados por pasiones, que no son motivados por intereses económicos, por amor, que no tienen esas motivaciones que tienen otros casos que según los investigadores podrían justificar una acción como esta y que llevó a que se cometiera un crimen, podríamos decir, sin sentido, aunque en mi opinión ningún crimen tiene sentido, porque ningún crimen, ningún delito debe suceder, debe justificarse, porque ningún crimen debe ejecutarse, ningún crimen tiene razón de ser. No solo porque la vida humana debe respetarse por sobre todas las cosas, porque la propiedad privada debe ser sagrada, sino porque el derecho a la vida y el derecho a la propiedad debe respetarse por sobre todas las cosas. Esa es mi opinión. Sin embargo, vivimos en una sociedad donde el corazón perverso del hombre es causa de tantos y tantos dolores, de tantos y tantos sufrimientos. Y hoy voy a contarles un caso que vamos a titular, el que vamos a llamar un caso sin sentido, por llamarlo de alguna manera. Como les dije antes, este caso sucedió hace algunos años. Una mañana, en un hotel del centro de la ciudad de Tegucigalpa, en el casco histórico de Tegucigalpa, el administrador de este hotel tocó la puerta del dueño del hotel, porque el dueño tenía la costumbre de levantarse siempre temprano para ver cómo había ido la noche, cuánto se había hecho, cuántos clientes habían llegado, cuántos se habían quedado, los desayunos que habían que servir, porque él siempre alquilaba las habitaciones con derecho a desayuno, aunque por lo general llegaban parejas que se quedaban, no amanecían, pero los clientes que amanecían, pues se les regalaba el desayuno. Y los clientes que amanecían eran turistas, iban de paso o que se quedaban algunos días para conocer la ciudad. Y como les dije antes, era el casco histórico, en la parte más bonita de Tegucigalpa. Pero esa mañana no se levantó temprano el dueño. El dueño vivía solo en el último piso del hotel. El hotel se lo había heredado el papá. El hotel tiene 10 pisos, 9 pisos alquilados, y en el piso número 10 él tenía un apartamento muy bonito, con una habitación grande, sala, comedor, sala de juegos, una biblioteca,
una sala de televisión, un lugar muy bonito, una terraza y sala de lavandería, etcétera. Muy, muy bonito, muy bien acondicionado el hotel. Aquí un edificio viejo, un edificio antiguo, el parqueo amplio abajo y un hotel famoso. Aparte de eso, de precios accesibles y atractivo por lo antiguo y que se adaptaba a lo que es el casco histórico de Tegucigalpa. Pues el muchacho llega, toca el portón, no responde el dueño, baja, dice de estar dormido. Raro porque nunca sucedía eso. Vuelve a subir como a las 8 de la mañana, no le responde. Pero una cosa extraña era también que el equipo de sonido estaba encendido y estaba encendido con volumen alto. Y aquello era raro. Baja y dice a buscar una llave y no tenía llave del portón que daba al piso número 10. Ya un poco preocupado, le dice al que venía a recibir el turno que el patrón no daba señales, lo llaman por teléfono, no contestaba, oían que el teléfono sonaba y tampoco contestaba y le dice algo le pasó. ¿Cómo hacemos? Llamamos a la policía, llamamos a la hermana, al hermano, llamaron a los hermanos, llegó el hermano menor de él y dice, ¿cómo hacemos? Rompamos esta puerta. Sucede que rompen la puerta, suben y encuentran al hermano en la cama, tendido, muerto. Estaba desnudo, cruzado en la cama king size, desnudo, muerto con la cabeza colgando de una orilla, un brazo colgando sobre la orilla también, pegando en el piso, con la boca abierta, los ojos abiertos y la lengua de fuera colgando hacia un lado y hacia abajo. Tenía señales de dedos o huellas en el cuello y tenía golpes en la frente y en la cara. Bueno, dice, ¿y con quién entró? Pues mire que usted sabe que él tenía muchos amigos y siempre entraba con unas personas, pero uno no se fijaba porque él era muy reservado. Hay que llamar a la policía. Llamaron a la policía, llegaron los detectives de la DNIC, de homicidios de la DNIC, que así se llamaba en aquel tiempo. Hoy se llama Departamento de Delitos contra la Vida en la Dirección Policial de Investigaciones. Antes era Dirección Nacional de Investigación Criminal y el Departamento de Homicidios. Llegan los detectives y llegan los técnicos de inspecciones oculares, entrevistan a los empleados. Dice el administrador que estaba de turno que el patrón estaba desde temprano, como desde las 3, 4 de la tarde, ya no lo vio. Estaba allí en su apartamento, estaba escuchando música suave, que le subieron la cena y se la dejaron allí, él no lo vieron, él le dejaron la cena para 2 personas porque él siempre tenía compañía, porque pues él tenía sus gustos especiales. Él no era casado, no se casó nunca, no tenía hijos, ya tenía él 56 años. Era arquitecto de profesión y vivía de lo que le había dejado el papá, el hotel, y le gustaban los muchachos. Pero el muchacho del administrador, dice el que estaba de turno, dijo que él no había visto con quién había entrado o quién era el que estaba allí.
¿Tienen cámaras de vigilancia?, les preguntaron los detectives. Sí, tenían cámaras de vigilancia. Y cuando las revisan, ven que entró como a eso de las 2:30 un muchacho a pie. Entró un muchacho al lobby del hotel, que en el lobby estaba sentado, en la mesa, ahí en el lobby estaba sentado. El dueño se puso de pie cuando lo vio entrar, se saludaron y subieron en el ascensor. El muchacho llevaba una gorra, una camiseta y una chumpa de esas de azulón con el cuello alto, y no se le veía la cara, no se le veía bien la cara. Pero iba vestido con un pantalón de estilo militar y unas botas de estilo militar. Unas botas de estilo militar. Subieron y eso fue todo lo que se vio. Cuando los detectives empiezan a revisar en la habitación, ven que la habitación está revuelta, como que había habido violencia en la habitación, como que habían peleado. Tenía golpes el señor en la cara y lo habían estrangulado, pero también tenía golpes de defensa en los brazos y en las uñas. En las uñas tenía restos de piel, como que se había aferrado al atacante y lo había aruñado. Nadie había visto salir al hombre. Cuando los detectives miran a la ventana, había una ventana pequeña. Había una ventana grande, pero también había una ventana pequeña que era la que daba del baño hacia afuera. Por la ventana pequeña colgaba una cuerda hecha de cobijas, de pedazos de cobijas, anudada, que medía más o menos unos 30 metros. Unos 30 metros. Los detectives ven y dicen que en la pared habían huellas, unas huellas como de plantillas de botas de las que usan los militares. Llaman a los bomberos. Los bomberos ponen unas escaleras, les ayudan para que tomen fotos. En las fotos ya les sirven para como indicios para identificar más adelante al posible asesino. Y concluyen los detectives de que solo un militar o solo un hombre con entrenamiento militar pudo haber bajado aquella pared de más de 25, 30 metros de altura de aquella forma, con aquella cuerda. En el parqueo nadie lo vio. Y las cámaras tampoco lo captaron, nadie lo vio. Bueno, resulta que los detectives tratan de acercar la única imagen que tienen del muchacho en la cámara de vigilancia, pero no es posible tomar algo del rostro, del posible militar, del posible soldado. Pero con informantes cercanos, cerca del Parque Central, donde se llevan muchos militares, empiezan a preguntar y a hacer entrevistas. Y un canillita les dice que el dueño del hotel
había conocido allí a un chavo, así, a un chavo, que se llevaba buscando hombres homosexuales para bajarlos, así fue lo que él dijo. Y le dio una descripción. No era muy exacta y el dibujante hizo un retrato hablado. Cuando regresan donde el Canillita, les dice que se parece, pero que no es mucho, que hay que cambiarle la nariz un poquito más respingada, que hay que cambiarle la boca, que es un poco más delgada, que el pelo lo andaba más bajo ese día y que los pómulos son más saltados, que los ojos son claros, y les da otros detalles. Así, los detectives ya tienen algo mucho más claro y forman equipos de de unas parejas y se van a los batallones cercanos. Se van a los batallones cercanos a buscar a un hombre que se parezca, a un soldado que se parezca a aquel que dibujó, el que hizo el retrato hablado, de acuerdo a la descripción del Canillita. Pues una semana estuvieron en aquello, cuando en un batallón en la carretera Danlí encontraron un muchacho con aquellas características. El muchacho, cuando ve a los policías, pega el salto. Inmediatamente sabe que lo andan buscando. Inmediatamente sabe que lo andan buscando. Y sale corriendo. Los detectives salen corriendo detrás de él, se le tiran y lo tiran al suelo. En ese momento le dicen que está detenido por el asesinato del dueño del hotel. Yo no fui, dice, él fue el que se me tiró encima y yo tuve que defenderme. Él fue el que se me tiró y quería matarme. ¿Y por qué lo mataste? Es que él quería que yo le hiciera el amor otra vez y no me quería pagar. Ahí nomás lo detienen, se lo llevan un capitán, hizo los trámites, llaman al fiscal, llega el fiscal ordena que lo detengan, hacen todos los trámites, se lo llevan a la DNIC en el barrio Villadela, y desde ese momento ya es dado de baja y es puesto a la orden de los tribunales. Confesó otra vez y dijo que el dueño del hotel lo había conocido a él en el Parque Central, que se habían hecho amigos y que habían tenido relaciones como unas 15 veces, que él se había enamorado de él, pero que él solo le daba a veces 50 lempiras, 100 lempiras y que lo invitaba a comer, y que ese día él tenía una necesidad porque tenía un hijo allá en Teupacenti y que le había prometido que le iba a regalar 200 lempiras y solo le dio 25 ese día porque le dijo que no tenía y quería que le hiciera otra vez el amor y no le había dado nada. Entonces se enojó él y lo agredió. Entonces él se enfureció y lo golpeó y no supo él cuándo lo había estrangulado, pero que él lo había atacado primero y que lo había matado en defensa propia y que esa era la verdad y que no podían acusarlo de que él lo había matado intencionalmente.
Resulta que lo detuvieron, fue llevado a la Penitenciaría Nacional de Varones, Marco Aurelio Soto. Luego lo trasladaron a Comayagua. En Comayagua este muchacho murió quemado en el incendio del penal de Comayagua y nunca fue enjuiciado ni fue condenado por el crimen del dueño del hotel. Eso es lo que se dice, eso es lo que se cuenta, y este es el caso del crimen sin sentido, del asesinato sin sentido, del homicidio sin sentido. Este es el caso que quería contarles hoy en el podcast de Carmila Weiler. Como siempre, quiero darles las gracias por escucharnos. También quiero decirles que se cuiden porque el coronavirus no es ninguna mentira. En esos triajes, sobre todo en el triaje del Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se ven unos sufrimientos horrorosos. Hay testimonios horribles, gente que sufre, gente que se lamenta, que grita, que pide ayuda, gente que ruega, que no puede respirar, gente que hasta pide la muerte porque ya no aguanta el sufrimiento. Por eso, cuídense. El coronavirus es algo real. El coronavirus es la muerte. Cuídense y confiemos en Dios. Pidámosle a Dios que nos libre de esta enfermedad horrorosa que es la COVID-19. Muchas gracias por escuchar a Carmila Weiler. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.